decíamos en la presentación del programa, muchos abogados de la defensa de los acusados de recibir sobornos, pues tienen toda esta documentación que se recibió desde Brasil, de los famosos certificaciones de los funcionarios que hablaron hasta por los COOs, en un acuerdo que se hizo con la justicia brasileña y que, como saben ustedes, no podían ser dados a conocer públicamente hasta junio de este año. Este acuerdo de silencio, para decirlo en español, de lenidad, pues ahora está en manos de muchas personas. Los abogados de la defensa no van a hacer uso de ellos porque realmente no les conviene. Pero parece ser que uno de esas informaciones más importantes, el que da más detalles, es el que se llama Preposto 54. Y ahí, con todas estas páginas, que déjame decir, son unas 17 páginas, pues se da el modus operandi que tenían con Odebrecht, Ángel Rondón. Dicen cómo conocieron a Ángel Rondón, las relaciones que tenían. De hecho, ustedes saben que los miércoles estoy teniendo un encuentro por Facebook Live, y entonces ahí decía yo que teníamos entre esos documentos que aportó también Odebrecht a la justicia dominicana, pues está el contrato famoso de consultoría, porque saben ustedes que Ángel Rondón dice lo que él era un consultor, que no sobornaba. Decía yo en ese momento que realmente la palabra que hay que utilizar legalmente es el de consultoría, y aquí establece lo que tenía que hacer Ángel Rondón para Odebrecht. Realmente una de las partes que más nos interesa es la cantidad de dinero que iba a recibir por cada uno de los proyectos, un 2% de cada uno de los proyectos. Ahora uno entiende por qué tantos adendum y que se conseguían tantos adendum y más aprobación en el Congreso, porque el señor iba a ganar mucho más cuanto más costara el asunto. Aquí disfrazan eso de ser pagador de sobornos con las siguientes palabras. Supuestamente, él iba a tener que hacer lo siguiente. En el primer párrafo dice que por el medio del presente contrato, el consultor se compromete a realizar todas las coordinaciones, trámites, gestiones y cualquier actividad que se considere necesaria y apropiada, esta vez la palabra apropiada, para que vean ustedes lo que aguanta un contrato, ¿verdad? Apropiada, con el propósito de identificar, promover y gestionar la participación de la contratante en el mercado público y o privado de la construcción de proyectos de infraestructura que se lleven a cabo en el ámbito de la República Dominicana, brindando el soporte y asesoramiento pertinente de manera tal que le permita a la contratante, o sea, Odebrecht, ser la adjudicada y ejecutora de algunos de esos proyectos. Ya saben ustedes que para que esos proyectos se adjudicaran, Odebrecht, aparte del buen servicio que podía hacerle este consultor, era precisamente pues pagar sobornos para que esas obras fueran adjudicadas, los préstamos de los bancos fuera del país también fueran aprobados, y también que el dinero saliera rápidamente del Ministerio de Haciendas. O sea que eran muchos puntos que había que tocar, y que Ángel Rondón, se insiste en toda la documentación, hacía un trabajo excelente. Excelente, hacía su trabajo. Todos estaban muy contentos con esta forma de trabajar de Ángel Rondón. Aquí habla de un contrato de exclusividad, o sea, que el señor Rondón no podría trabajar con ninguna otra empresa en lo que respecta a los proyectos que se hayan presentado. Y esto fue firmado por la constructora Norberto Odebrecht, por Marco Antonio Vasconcelo Cruz y por Lasham Corporation, Ángel Rondón. Esta empresa, Lasham, es una empresa formada en Panamá, de las tantas empresas que tiene Ángel Rondón. De hecho,
Este documento que yo enseñé hace un ratito, el preposto 54, que es lo que habla mucho de que lo que se hacía en República Dominicana, pues es de es de Marco Antonio Vasconcelos, el que escribe esta. Aquí hay otro de otros de los funcionarios también, que se llama preposto 27. O sea que hay muchos prepostos en este asunto. Y también aquí habla de toda la entramada que hacían, de todo el entramado que tenían para pagar y los sobornos y hacer las sobrevaluaciones, que es un tema que todavía no se ha tratado judicialmente. Hay un caso muy curioso que vamos a tratar de averiguar un poco más, y es cuando Ángel Rondón, porque aparte de hacerle de lobista, que de hacer el trabajo sucio a Odebrecht, de también ser subcontratista de Odebrecht, de alquilarles equipos a Odebrecht, pues también les vendía terrenos a Odebrecht. Hay unos terrenos que vendió en Higüey por miles y miles de pesos, millones de pesos, una parcela que se encuentra, tiene 894.368.045 metros cuadrados. Entonces, esto es una parcela grandiosa, ¿verdad? Y que fue vendida a Odebrecht por más de 18 millones de dólares. Y eso fue vendido en el 2010. La compra la hace Claudio Madeiros Neto Ribeiro, de Odebrecht Servicios No Exterior Ltd. Nosotros buscamos en el mapa, y ustedes pueden ver ahora en las imágenes que estamos viendo ahí, dónde queda estos terrenos, que es en Higüey, en La Magdalena, una población que se llama La Magdalena, y que alguien nos dijo como que no había nada ahí. O sea, es una cantidad inmensa de terrenos que lo poseía Ángel Rondón y que lo vendió a Odebrecht, y no sabemos ciertamente si es una venta real. Eso vamos a investigarlo a través del trabajo que vamos a presentar, precisamente de estos otros documentos que están saliendo de Odebrecht. Veamos. Al leer el documento Declaraciones de Colaboradores Empleados 54, vimos que recoge la declaración de Marco Antonio Vasconcelos, ejecutivo de Odebrecht desde junio del 2007, hasta que estalló el caso judicial de Odebrecht en el 2015. Una de las primeras informaciones relevantes que se registran es la historia de la relación de Odebrecht y Ángel Rondón. En el expediente, a partir de las declaraciones de Vasconcelos, se presenta que la sociedad, refiriéndose a Odebrecht, estableció su domicilio en la República Dominicana en el 2001 e inició sus operaciones en el 2002, con la celebración del primer contrato con el gobierno para la obra del acueducto de la línea noroeste. La República Dominicana se presentaba como un lugar cuya ubicación tenía gran potencial de desarrollo de negocios en el área de construcción. Rondón entró en escena en esta historia cuando en el año 2002 fue presentado al entonces director de Desarrollo y Negocios Internacionales de Odebrecht por Modesto Sánchez, responsable del área de medicinas y farmacias del gobierno de la Dominicana. En ese momento se especifica en el documento, Rondón era el representante de la contratista italiana Imprigilio, y Odebrecht había firmado sociedad con la constructora Andrade Gutiérrez de Brasil mediante un porcentaje del 50% de las acciones. Esta era la obra, el acueducto de la línea noroeste, el primer contrato en República Dominicana donde la sociedad utilizó al empresario Ángel Rondón. Y señalan que gracias a su desempeño exitoso se desarrolló una relación para adquirir obras de interés para la sociedad. El funcionario de Odebrecht establece que tenía Rondón un gran conocimiento e interacción dentro y fuera del gobierno dominicano, lo que hizo que se convirtiera en una pieza importante para los negocios de Odebrecht en República Dominicana. Y en este testimonio es casi una constante en todas las declaraciones que establecen que circulaba Rondón con gran facilidad entre las autoridades y miembros del gobierno dominicano, independientemente del partido o político que estuviese en el poder. Por lo menos debe llamar la atención que es una persona que con mucha facilidad abre puertas, porque incluso si uno compara, él se llama empresario, ya tiene empresas,
Pero aquí incluso empresarios de renombre y de muchísimos años, familias que tienen cientos de años siendo familia propietaria de empresas, no se les hace así tan fácil entrar a un despacho de un presidente o conseguir que un funcionario les apruebe tal o cual proyecto o lo impulse. Como leímos en el estudio, el contrato de Rondón con Odebrecht era muy amplio, no era solo de asesor, sino que también tenía que gestionar la aprobación del financiamiento por el Congreso y posteriormente la liberación de los pagos para las mismas. Y es que según Vasconcelos, Rondón actuaba conjuntamente con Odebrecht de 4 maneras: como consultor en los contratos, como proveedor de servicios de alquiler de equipos, como subcontratistas de obras civiles y como socio en obras específicas. Un punto relevante en esta historia es que los testimonios de los declarantes afirman que Rondón, cuando actuó como consultor, incluía en sus cobros todos los costos en los que incurría, incluso los valores indebidos a los agentes políticos que actuarían a favor de Odebrecht. O sea, se refiere a los sobornos que tenía que pagar Ángel Rondón. Y cada vez que se incrementa el costo de una obra para pagar una coima, un soborno, quien termina pagando eso es el pueblo dominicano. Por eso es que la corrupción es tan dañina, porque ese dinero no sale de la nada, sale de los bolsillos de nosotros, todos y todas. En el documento se establecen las empresas que participaban con Odebrecht y que pertenecían a Rondón. Estaba Lashan Corporation, Conanza Internacional y Consultores y Contratista, Conanza. En el expediente están algunos pagos hechos a Landsat Corporation con transferencias a favor de estas compañías, uno de $15,000, otro de $200,000. Solo entre los años 2008 y 2015 se han podido establecer pagos a 2 compañías de Ángel Rondón. Una es Lashan Corporation y Conanza Internacional, por un valor aproximado de $10 millones. En el expediente establece la relación de las diferentes obras con los funcionarios. Por ejemplo, el acueducto de la línea noroeste 2001-2002, el contacto era Roberto Rodríguez, entonces director ejecutivo de INAPA, organismo ejecutor del contrato. Vasconcelos confiesa que el resultado de las funciones de Rondón fue la aprobación de la inclusión de Odebrecht en el contrato por medio del consorcio. Otra obra que ofrecen detalles es de la hidroeléctrica Pinalito en 2003, donde las gestiones de Rondón fueron exitosas y resultó la contratación de Odebrecht para la misma. Se establece que la relación de Ángel Rondón en este caso fue con César Sánchez, quien era el vicepresidente ejecutivo de la CDEE, también con Bernardo Castellanos, quien era el director ejecutivo de la empresa generadora hidroeléctrica. La intervención de Rondón a favor de la sociedad, según reza el documento, pudo haber involucrado el pago de valores indebidos a César Sánchez, a De Olio y Bernardo Castellanos. De ese mismo modo, la aprobación de los financiamientos implicó la intervención de Rondón ante las comisiones de finanzas de la Cámara de Senado a través de la dirección de dichas instituciones legislativas en la persona de Alfredo Pacheco y Andrés Bautista. Vasconcelos en su declaración dice que estas personas, es decir, Pacheco y Bautista, estaban relacionadas con Rondón, quien le reportaba cuando estaba con ellas, informándole sobre el estatus de las diligencias aprobadas del financiamiento. Con la intervención de Rondón, los trámites eran agilizados al punto que los financiamientos tenían un plazo promedio de 1 mes y medio en cada una de las instituciones legislativas, cuando lo normal es que dure más de 3 meses para cada uno de ellos. Es decir, que con Rondón la cosa se reducía a un plazo de la mitad. Se afirma que los pagos hechos a Rondón y a sus empresas eran realizados de manera informal, o sea, no contabilizados. Rondón se encargaba, según establece el documento, de actuar para mantener un contrato que justificara la relación con la empresa y los valores recibidos. Precisamente entre el expediente hay un contrato de ventas de Odebrecht por $18 millones de un terreno en las Magdalenas de Higüey,
que según las investigaciones que han podido establecer la Procuraduría, este es parte del contrato ficticio para que recibiera pagos legales sobre hechos que no se realizaban. Sobre Temístocles Montaz se establece lo siguiente: los proyectos Corredor Duarte, Autopista del Coral, Circunvalación de la Romana, Carretera Cibao Sur, Carretera Bávaro Miches, Sabana de la Mar, Ecovías de Santiago, contaron con el apoyo de Rondón para la aprobación de financiamientos conjuntamente con el Ministerio de Haciendas por medio de su relación con el secretario técnico de la Presidencia, Juan Temístocles Montaz, quien firmó los contratos de financiamiento. Se explica que probablemente las gestiones con Montaz no involucraron un pago en la época de la aprobación del financiamiento, pues pudo haber ocurrido en el transcurso de las diversas donaciones que hizo Rondón a la campaña de Temístocles Montaz, que fue precandidato a la presidencia de la República Dominicana, cosa que ya ha confirmado Temístocles Montaz. Si él dice 2008, 2012, 2016, eso quiere decir 2008, ¿quién fue candidato? Leonel Fernández, en la reelección. Había ganado 2004, se reeligió 2008. En 2012, ¿quién fue candidato? El actual presidente Danilo Medina. Y en el 2016, de nuevo Danilo Medina en la reelección. De manera que eso sí, si se demuestra que ese dinero se pagó y Temístocles le dice que fue para esa campaña, entonces eso indica que, aunque no se han mencionado, están implicados en el caso tanto el expresidente Fernández como el actual presidente Danilo Medina, que deberían dar una explicación y el Ministerio Público pedirles esa explicación a ambos. Sobre Víctor Díaz Rúa y en la cena de Odebrecht se establece lo siguiente. Leo: tengo conocimiento de la relación de Ángel con el antiguo ministro Víctor Díaz, que era el jefe del ministerio, pero no recibí de su parte reportes sobre la participación frente a dicho agente público para que la sociedad fuese victoriosa en las licitaciones de esos proyectos. Leyendo este expediente se da uno cuenta que Rondón no era el único agente exclusivo de la sociedad en República Dominicana, pues se establece que existía un segundo agente y este era el abogado Conrado Pitaluga. Según se explica, el abogado Conrado Enrique Pitaluga era el abogado que representó a la sociedad junto al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en los años 2008-2012, cuando esa institución estaba dirigida por Víctor Díaz Rúa. Se deja claro en el expediente que fue el antiguo ministro Víctor Díaz quien lo recomendó a la sociedad. Se estima que esta recomendación se produjo a finales del año 2007 en el despacho del ministro, cuando se discutía el tema de la autopista El Coral, que era una obra de gran importancia. Vasconsuelo dice que el antiguo ministro, refiriéndose a Díaz Rúa, no mencionó pago alguno de valores indebidos, pero dejó claro en la reunión que Pitaluga contaba con su beneplácito. Según este ejecutivo, no tenía alternativa en esa contratación sugerida por el ministro. Queda claro que Conrado Pitaluga entró al negocio, parece ser como una imposición de Víctor Díaz Rúa, y según declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht, esto no fue un simple prestador de servicios, sino un representante del antiguo ministro Víctor Díaz. Los pagos a Pitaluga se hacían por parte de la oficina estructurada de Odebrecht, la de los sobornos, a favor de la empresa Newport Consulting, representada por Pitaluga. Establece en algunos documentos que en esta sociedad Pitaluga recibió $6.629.000, equivalente a la comisión de 1.25% previsto en el contrato. No se descarta que parte de este dinero iba para Víctor Díaz si inferimos del testimonio de Vasconsuelo de que este era su representante. Si nos vamos a la declaración de otro empleado, el llamado Gilberto Mascarenas Alves, quien explicó tener 40 años de servicio para Odebrecht, dijo recordar al ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa con aproximadamente $4 millones y estableció que con ese y otros depósitos la exposición en AOB, un banco de Antigua, incrementó la cuenta a $15 millones aproximadamente.
Otros empleados también identifican a Víctor Díaz Rúa como parte importante, al igual que Conrado Pitaluga, de este entinglado. También establecen la participación de los diputados y senadores, los presidentes de la comisión, cosa que ya todos sabemos cómo eran amigos de Ángel Rondón y cómo estos financiamientos se producían con una rapidez asombrosa. Leyendo esos documentos del expediente judicial de Odebrecht, en donde aparecen las declaraciones de los ejecutivos de la multinacional que fueron interrogados en Brasil, uno se da cuenta que esta trama ilegal tendrá muchos capítulos por contar mientras se hace justicia, pues hubo muchas ramificaciones y colaboraciones para que se hiciera posible tantas irregularidades.